de conocimiento. Y nosotros como cristianos debemos pensar que usted y yo podemos vivir sin esta sustancia, sin esta riqueza, sin esta información que viene y proviene del corazón de Dios, de la mente de Dios, del ser mismo de Dios. No podemos, la iglesia no puede estar sin esta información. La iglesia debe andar trayendo en todas partes la palabra de Dios. O sea, debe abundar en el corazón de los hijos de Dios la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Son 3 puntos importantes. Porque ella da testimonio de Cristo. Fíjense ustedes, porque en ella hay vida eterna. Porque nos transforman. Lucas, el Hijo Jesús, explicó a sus discípulos en el camino de Maús lo que de él decían todas las Escrituras. Siempre Jesús preocupado de que las personas estuvieran estudiando las Escrituras. Isaías 53, cuando se escribió hacían 700 años antes, ya Isaías en el capítulo 53 ya estaba hablando acerca del suceso de Cristo, del tema de Cristo, 700 años antes. Ya el mundo del Antiguo Testamento ya sabía lo que venía, algunos preocupados. Porque la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. El 2 Timoteo 3:15 dice: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Imagínense usted una mujer sabia, una mujer digna de confianza de Dios, una mujer que ama a Dios. Es aquella mujer que va a lograr los objetivos de Dios, de Jesús. Una mujer que en el futuro se va a sentir orgullosa de que nuestro Señor Jesucristo en su regreso le diga: pasar bendita de mi Padre, porque tú me diste confianza y confiaste en mí. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Tanto el hombre como la mujer tienen el deber de darle prioridad a la Escritura más que a la propia comida física, hermano. No sé si se entiende, hermanitos. Entonces, para usted debe ser relevante escudriñar las Escrituras. Dios ha preparado hombres de Dios aquí en esta tierra para que usted se acerque a ellos y a través del conocimiento de ellos usted se afane en estudiar las Escrituras. Los hombres que Dios ha preparado en esta tierra no están preparados porque ellos quieren, es porque Dios los convirtió para que a usted le enseñe. Y si usted no aprende de lo que Dios, a través de estos hombres que Dios ha puesto, no aprende, significa que usted no ama a Dios y se está engañando a sí mismo. ¿Se entiende, hermano? Amén. ¿Qué hace la Escritura? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso es lo que produce la palabra de Dios en la vida interior de nosotros, los cristianos. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo debemos respetar y obedecer las Escrituras, hermanos? El mismo salmista, en el capítulo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a tus pies tu palabra. Imagínense, bienaventurado el que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando el salmista. Y Josué dice: nunca se aparte de tu boca las palabras de este libro. Porque Timoteo mismo dijo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Pero hay algo importante que también habla Santiago y dice
Santiago, dice, pero ustedes deben entender las Escrituras, pero deben guardarlas en su corazón. No que le entre por un oído y le salga por el otro, porque de eso no se trata el objetivo, el tema central de Dios, sino que debe almacenarse la palabra de Dios abundantemente en el corazón de la persona que tiende a amar a Dios. Pablo, Pedro y Santiago hablan mucho acerca de esto, de la importancia de la palabra de Dios. Porque Él nos enseña a nosotros, el apóstol Pablo, cuál es nuestra tarea como cristianos. Primero, debemos entender que la tarea como cristiano, una vez que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios, es predicar el Evangelio de Cristo en todos los lugares del mundo. Así es, Señor. Donde usted se encuentre, en el trabajo, en la oficina, donde usted esté en la construcción, donde esté, usted debe estar predicando la palabra de Dios, dándole lugar a las cosas de Dios. Cuando usted no participa con el mundo, por ejemplo, yo lo digo porque yo he trabajado en medio de mucha gente, cuando usted no participa con la gente del mundo, ¿verdad? Porque la gente del mundo habla de la cintura hacia abajo, todo con doble sentido. Cuando usted no participa, dicen los compañeros de trabajo, oye, este nunca está con nosotros echando la talla, o nunca está en medio de nosotros. ¿Por qué será? Consultémosle, o digámosle, o alguien dice, se va a acercar anónimamente y te dice, oye, yo siempre te veo viola por ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Y ahí es donde el cristiano tiene que hablar de esta riqueza, de este tesoro incalculable. Tiene que hablar de la palabra de Dios. Yo soy cristiano, y como soy cristiano, yo tengo que hablar como cristiano. Y ahí empieza el mensaje, ahí empieza la inquietud. Después esa persona, al tiempo después, vuelve a usted. Un día yo le hablé a un compañero de trabajo hace mucho tiempo atrás, y un día llegó y me dijo, a mí me gustaría ir a su iglesia. Y yo, ¿cuándo le hablé a este hombre de esto? Y yo le había hablado, después recordando, le había hablado hace mucho tiempo atrás. Pero él se quedó en su mente las palabras que yo le hablé de las Escrituras, y quedó en su mente. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos míos? Que nosotros debemos ser sabios, como dice el salmista. Debemos ser sabios, debemos preocuparnos de la Escritura, porque de esa manera vamos a poder convencer a otra persona del camino que lleva, del mal camino que lleva. Convencerlos a través de la palabra de Dios, que es la presencia misma de Dios en las Escrituras. Y ella es la que convence a toda verdad y a toda justicia a las personas. Y usted, con el conocimiento de la palabra de Dios, va a poder entregar una información importante de vida eterna a esas personas. Pedro dice en su mensaje, la palabra de Dios permanece para siempre. No es algo que dura poco tiempo. Santiago llama a obedecerla y a vivir en ella, según el capítulo 1, versículo 22. Entonces, cuando Juan está hablando en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice que es bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Entonces, la palabra de Dios es importante en la vida de nosotros. Y debemos considerarla como importante, como algo central, algo más que su propia vida, hermano. Es Dios mismo quien está hablando ahí en la Escritura. ¿Está bien, hermanito? Amén. ¿Está bien lo que estoy hablando, no? Muy bien. Eso es lo que sucede. Esta iglesia, si se llena de la palabra de Dios, va a ser una iglesia poderosa. Va a ser una iglesia
una iglesia que va a trastornar o confundir el mundo que está completamente en tinieblas y en pecado. La iglesia es el instrumento, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la vida de Jesús que va a entrar en la vida de esas personas que están llenas de dudas, que están enteramente angustiadas y sufriendo en la vida. Pero si no hay alguien que les predique, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? Ese es el verdadero amor que tenemos nosotros los cristianos. Cuando usted ve a una madre, cuando ve a un padre, cuando ve a una familia sufriendo, ¿qué le dice usted a esa familia si no tiene nada de la palabra de Dios en su corazón? ¿Qué va a enseñarle a usted? Entonces, mis hermanos, no nos olvidemos que el tiempo es un tesoro incalculable que se redime en cada instante. Ya no vuelve. Debemos aprovechar nuestro tiempo. ¿Está bien? ¿O se va a enojar conmigo y decir, hermano, como lo dijeron allá en una congregación, hermano, yo creo que usted se excedió un poquito? Lo más importante es que tengamos un corazón de un discípulo humilde, dispuesto a escuchar, aprender y recepcionar. Nosotros somos como niños que debemos, fíjese un niño, ¿qué es lo que hace? Es como una esponjita. Todo lo quiere aprender, todo lo guarda y todo lo pregunta, porque quiere aprender. Fíjese, las mamás a veces lo dicen cuando los niños se acercan a ella cuando está cocinando, mamá, esto, todo, y la mamá le dice, ya, vais, porque el niño llega a aburrir preguntando cosas importantes a la mamá, porque para eso es importante. Tal vez para la mamá en ese minuto no son tan importantes porque está en los ajetreos del día, pero para el niño es importante. Mamá, ¿por qué tiene la nariz así? Mamá, ¿por qué tiene la oreja así? Mamá, ¿por qué tiene las manos así? Así son los niños. Todo lo quieren saber. ¿Y usted? ¿Quiere saber de la palabra de Dios? Yo el otro día, perdónenme, les voy a decir, pero se lo voy a decir, porque hay que hablar sin pelo en la lengua. Jesús hablaba sin pelo en la lengua, el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo también, les gustara o no. Santiago, oye, escucha y colócate un tapón en el otro oído. Santiago estaba en esa línea. El día de los estudios que hacemos nosotros como cristianos, se puede reflejar la falta de interés, la ausencia del amor por las cosas de Dios. Podemos darnos cuenta que muchas veces, al no estudiar las Escrituras, estamos diciéndole al Señor, en otras palabras, con nuestras actitudes, que somos autosuficientes. No necesitamos de que Dios nos aconseje. No necesitamos que alguien que se preparó, yo ya estoy preparado. Eso le estamos diciendo a aquel que se ha preparado para enseñar las Escrituras, que está preocupado por usted. Hay hermanos que están preocupados por usted. Y si usted no considera esos hermanos que se preocupan, estudian y trabajan para poder traerle el alimento espiritual, para llenarlos de la palabra de Dios, del conocimiento, de la presencia de Dios, ¿de qué podemos hablar? Entonces, mis queridos hermanos, dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el que lee la palabra de Dios, la palabra de esta profecía. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos importantes. Por favor, en su casa, lea Esdras. Lea Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras se había ganado el corazón de Dios. Este hombre de Dios se había ganado el corazón de Dios. Había un gran amor profundo
de amar a Dios. ¿Por qué? Se preparó el corazón para recibir la palabra de la ley. Pero no tan solo para recibir la palabra de la ley, sino que también para enseñarle a la gente, a los seres de su época. Por eso que Esdras se preparó, porque sentía un gran amor por la palabra de Dios, un gran amor por todo lo que ha creado el Señor, un gran amor por todo lo que Dios le da, un gran amor por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso logró que Esdras aprendiera la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El agradecimiento. Porque esto tiene que ver con el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en sus hijos, sus nietos, en sus seres queridos. ¡Oh, qué maravilloso! Escuchar la presencia de Dios, porque aquí dice la palabra de Dios que la presencia de Dios está aquí. Y que dice que todo lo que usted y yo hagamos, todo lo está viendo el Señor. Así se lo dijo a la iglesia del Asia Menor. Todas sus obras, yo todo lo veo. Todas sus obras las estoy viendo. Todo lo que hacen ustedes, lo estoy viendo. ¿Por qué? Si alguien está preocupado de usted y de mí, es precisamente el Señor. Es precisamente Jesús. Es precisamente nuestro Padre Celestial. Supiera usted cuánto lo ama el Señor y de cuántas cosas lo libra el Señor cada día. Si lo supiera, yo creo que usted le serviría de rodilla a Dios. Amén. Así es. Porque Dios no anda contando lo que Él hace. ¿Cuántas cosas Dios nos ha librado? Que sus hijos se mueran, que su esposa se muera, que su hijo se muera, que se queme su casa, que los atropellen, que les pase un accidente en el trabajo grave. ¿De cuántas cosas Dios nos libra, hermano? No obstante, un vecino aquí en mi cuadra, en una oportunidad, le están celebrando el cumpleaños y en la mesa donde todos estaban celebrando, se atragantó con un pedacito de carne y ahí mismo quedó muerto. ¿Qué les parece? ¿Y usted cuántas veces ha comido carnecita con todas sus amistades y Dios lo libra de la muerte? Bien. Bien, vamos concluyendo entonces a esto que estamos conversando. ¿Tiene tiempo diario para escudriñar las Escrituras? Es una pregunta. ¿Cómo está su tiempo para escudriñar las Escrituras? ¿Lee solo por rutina o con deseo de encontrar a Cristo a través de las Escrituras? Porque a través de las Escrituras, no nos olvidemos que nos encontramos con Cristo. ¿Obedece lo que la palabra te muestra? La palabra no fue dada para estar cerrada en la repisa, sino abierta en el corazón. Escudriñarla es amar a Dios, conocer a Cristo y vivir en santidad. Qué increíble lo que Dios nos enseña, hermano. No basta con oír la palabra de Dios. Debemos vivirla. Debe habitar en nuestra vida. ¿Cómo vamos a llevar una vida maravillosa en medio del caos, del sufrimiento, del dolor, en medio de las guerras, en medio de los rumores de guerras, en medio de derrumbes de cerros completos que se llevan a miles de personas, las aguas que sobrepasan los niveles, en medio de todo el dolor que hay en el mundo, de todo el sufrimiento? Dios te tiene libre de esas cosas. Dios te ama, hermano. Pero tal
también necesita obreros que puedan ayudar a esa gente a salir de las tinieblas, a salir del pecado y de la corrupción que hay. Pero si no estudiamos las Escrituras, ¿qué vamos a hacer? Bien, mis hermanos, perdonen que haya hablado un poquito, que me parece que tuviera un problema de otitis, porque hablo un poquito medio fuertecito hace rato. Bueno, oremos a Dios, inclinemos ahí mismo, como están, inclinemos nuestros rostros al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos la palabra como guía. Como guía, luz y alimento espiritual. Ayúdanos a amarla, respetarla y obedecerla cada día. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores fieles. Que por medio de ella conozcamos más a tu Hijo Jesús y glorifiquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a obedecer su palabra y que entre y habite abundantemente en nuestros corazones. Limpie nuestras mentes. Ayúdanos a nunca más ser ingrato con el mensaje que usted nos ha enviado a esta tierra, a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no ser como los escribas y fariseos, que no se preocupaban, Padre, de obedecer, ni tenían los ojos abiertos del alma para entender y comprender tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes y humildes para recepcionar su palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a valorizar este valor incalculable que es su palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.